Hola, ¿qué tal, colegas? Es un verdadero gusto saludarlos. Soy Sid Castañeda y bueno, estoy en este momento haciendo la segunda parte del video que les había prometido sobre el tema de la inflación. En el video anterior, si no lo han visto, se lo recomiendo ver, es importante. Hablamos del IPC y cómo es que este puede ser manipulado por los gobiernos mismos. Entonces, hoy vamos a dar una visión hacia la inflación, pero desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía. No vamos a entrar tanto en digamos, las bases o en qué se sustenta la Escuela Austriaca de Economía, sino que nos tenemos que enfocar directamente a lo que es la inflación. Vamos a hablar de la teoría cuantitativa del dinero. Bueno, antes de empezar a explicar la fórmula y todo esto para sacar esta teoría cuantitativa del dinero, lo que tenemos que hacer es establecer algunos puntos clave. Primero, existen diferentes variantes. A lo largo de los siglos ha cambiado la fórmula y esto es normal, es decir, también la economía va cambiando. No es lo mismo utilizar una fórmula en una economía con patrón oro que en una economía con dinero fiat. Entonces es normal que a lo largo del tiempo vaya variando esta fórmula y de hecho se va perfeccionando. Lo segundo, tiene limitantes y no es perfecta. La teoría cuantitativa te pone una base y cada economista tiene que enriquecer su propio análisis utilizando más información y está abierta a la interpretación porque también las variables intrínsecas de la fórmula pueden variar, que ya veremos un poquito más adelante esto. Bueno, vamos a ver el origen. El origen nos lleva a la conquista española, cuando de pronto empiezan a llegar barcos cargados de oro a España. En este punto, la gente que antes nunca había escuchado de conceptos de inflación o niveles de precios, sencillamente piensa, oye, pues llega un montón de oro, vamos a ser mucho más ricos, todos vamos a vivir muy bien y todo va a ser genial. Pero en aquel entonces hubo una persona llamada Jean Bodin, un francés, que en España le llaman Juan Bodin. Entonces, esta persona nota que al haber más oro circulando, porque hablamos de monedas de oro en ese entonces, al haber más monedas de oro circulando, tiene un impacto en los precios de los bienes y servicios. Entonces empieza a ser más caro el servicio del carpintero, empieza a ser más caro el servicio de cualquier producto de bien o servicio. Así es como nace la versión primitiva de la teoría cuantitativa del dinero, cuando Bodin se da cuenta de que a mayor cantidad de dinero circulando, en este caso monedas de oro, los precios tienden a subir. Entonces vamos a ver un ejemplo de por qué pasa esto. Vamos a tener aquí a tres personas. Tenemos a Eusebio, tenemos a Tony y tenemos a Mariana. Los tres tienen el mismo ingreso. Cada día reciben $10. Entonces ellos tienen esa capacidad adquisitiva. Tienen esos $10 todos los días. El dinero en circulación aquí en total pues serían $30. 10 de Mariana, 10 de Tony y 10 de Eusebio. Entonces tenemos una cantidad de dinero en circulación de $30 que tienen 10, 10 y 10. Por otro lado tenemos a Catalina, que ella es panadera y ella hace panes muy finos y cada pan lo tiene en venta en $5. Entonces ella tiene una capacidad de producción, digamos, de 6 panes al día. Porque su horno a lo mejor no es muy grande, porque pues está ella sola, etc. Ella puede producir 6 panes al día. Entonces, en este escenario tenemos algo muy equilibrado, porque el lunes puede llegar Mariana y comprar lo que le alcanza, 2 panes, 2 de a 5. Tony llega un poco más tarde y pues se compra sus 2 panes. Y Eusebio llega ya un poco más todavía, ya por la tarde, y lleva los últimos 2 panes. En este punto tenemos un equilibrio en el que Catalina obtiene una rentabilidad por su trabajo, por el servicio que da. El precio es justo y Mariana, Eusebio y Tony, pues ambos, los tres, satisfacen su necesidad de pan. Pero vamos a imaginar que de repente, ya sea que o los tres reciben un aumento de salario o reciben cheques de estímulo, como cierto país, y de repente ya no son $30 en total lo que circula, sino 90, 30 más 30 más 30. Aumenta la emisión monetaria, tenemos más dinero circulando. Es como si llegaran los barcos españoles y en lugar de traerles oro le dieran a cada uno pues otros $20 más para que lleguen a 30. Catalina en este momento pues no sabe que ellos están recibiendo más dinero. Ella igual abre el negocio al día siguiente, ya el martes, y tenemos pues la misma producción. Tenemos los 6 panes, tiene el mismo precio, pero Mariana
llega temprano y dice, pues es que a mí me gusta mucho el pan y normalmente me alcanzaba para 2, pero ahora tengo $30. Podría llevármelos todos. Entonces más tarde va a llegar Tony. Catalina, quiero pan. No, ya no hay, se acabó, lo siento. Eusebio llega todavía más tarde y Catalina, quiero pan. Lo siento, ya no hay, se acabó. Mariana se lo llevó todo. Catalina aquí, bueno, pues le quedó mal a Tony, le quedó mal a Eusebio. Hubo demanda de pan que no fue satisfecha. Entonces, no nos vamos a meter ahorita en temas de producción, en temas de empleo, etcétera. Lo vamos a tomar más adelante. Pero por ahora simplemente lo vemos así. Cuando Catalina dice, bueno, pues es que si Mariana tiene tanto dinero para llevarse todo mi pan y yo dejo a Tony y dejo a Eusebio con ganas, pues no puedo producir por ahora más, entonces le voy a aumentar el precio. Para el viernes, obviamente que esto es un ejemplo bastante simplista, pero esto ocurre gradualmente y a lo largo del tiempo. Pero bueno, digamos que ya para el viernes el pan fino de $5 sube a $15. Esto vuelve a traer el equilibrio a los precios, porque va a llegar Mariana y va a decir, voy a comprarme 6 panes. Pues no, ya subió de precio, ahora te alcanza para 2 panes. Y le quedan 2 panes a Tony, 2 panes a Eusebio. Entonces se vuelve a equilibrar, digamos, la oferta y la demanda. Bueno, pues básicamente pues este es un ejemplo. Después de Jean Bodin o Juan Bodin, siglos después, llega Irving Fisher, un economista de la escuela austríaca, y establece una fórmula para calcular la inflación prácticamente. Y él establece varios factores o varios elementos, que son los siguientes. M representa la oferta monetaria, es decir, cuánto dinero está circulando. Y ojo, presten mucha atención a esto. ¿Cuánto dinero está disponible en el mercado? ¿Cuánto dinero hay circulando? Multiplicado por la velocidad monetaria. Es decir, la velocidad monetaria es cuántas veces cambia de manos una moneda, un dólar o lo que tú quieras, a lo largo de cierto tiempo. Entonces, digamos que si yo imprimo un dólar y lo suelto al mercado, si ese dólar lo agarra Pedro y luego se compra un refresco y luego el de la tienda que vendió el refresco agarra ese dólar y se lo paga al proveedor y el proveedor va y toma ese dinero y lo deposita en la empresa y la empresa usa ese dinero para comprar otras cosas y ese dólar va pasando de mano en mano, de mano en mano. A lo largo de un año, digamos, podemos ver cuánta velocidad agarró el dinero, cuánto cambió de manos. En cambio, si yo imprimo un dólar, yo como Banco Central, emito ese dólar y la persona no lo pone a circular y lo guarda, lo ahorra, entonces lo que tenemos es que la velocidad monetaria disminuye. Entonces ese es el concepto de velocidad monetaria. En una economía sana y equilibrada, la oferta monetaria multiplicada por la velocidad monetaria tendría que ser equivalente a las transacciones totales que se hacen en el mercado multiplicado por el índice de precios. En este caso podemos hablar del IPC, de manera muy simple, pero bueno. Entonces, Fisher establece que hay dos elementos que son fijos, la velocidad monetaria y las transacciones totales, basado en las costumbres y digamos que la forma de vida de las personas. Un ejemplo de esto, si tú trabajas en una oficina en el centro, tú ya sabes que el fin de semana tienes que repostar combustible. Y a lo mejor tú ya sabes que le vas a poner, no sé, $100 a la semana de combustible a tu coche. Entonces ya tienes ese hábito. Ya sabes que cada semana se va a gastar en esto. Se va a cambiar de manos el billete de cierta manera. En las mismas cosas de siempre. O si tú vas al supermercado, tu carrito de compras va a ser muy parecido de un mes a otro. Es decir, tú siempre vas a comprar la misma cantidad de tomate, porque si compras más se te echa a perder, si compras menos no te va a alcanzar. Tú siempre vas a comprar más o menos los mismos productos. Entonces, Fisher sostiene que las costumbres de las personas hacen que la velocidad monetaria, el cambio de manos del dinero,
sea de cierta manera constante. Y las transacciones pues son los gastos que sueles tener. Casi siempre tienes los mismos gastos mes a mes. Entonces Fisher establece esto. Y luego, basándonos en esto, dice, si aumenta la oferta monetaria, aumenta el índice de precios o los precios de los productos aumentan. También los servicios, obviamente, bienes y servicios. Entonces, esto es como traer lo que descubrió Baudin, traerlo a una fórmula matemática. Y así lo dejamos. Irving Fisher establece esta fórmula que explica lo que vimos de los españoles. Pero, tiempo después, llega John Maynard Keynes, que este no es austriaco, este es de los Chicago Boys. Entonces él refuta a Fisher, años después, por supuesto, y establece tres cosas. La oferta monetaria influye en aspectos como el empleo y la producción, que esto es algo que no consideramos cuando vimos el ejemplo de Catalina y los panes, porque Catalina, en el momento en el que ve que le queda mal a Tony, que le queda mal a Eusebio, a lo mejor dice, ¿sabes qué? Pues ya no me alcanza, voy a contratar a alguien más y producen empleo, crean empleo. Y para producir más panes y satisfacer esa demanda, compra mayor materia prima y afecta la producción. Por supuesto que esto en el ejemplo inicial no lo metimos en la ecuación porque lo que queremos era ver ese impacto de la emisión monetaria y los niveles de precio. Pero Keynes nos establece que en efecto sí influye la oferta monetaria en el empleo y la producción. Y tiene razón. Segundo punto, y yo creo que más importante y que nos tenemos que llevar para futuros ejemplos. La velocidad del dinero podría no ser constante según etapas de inflación o recesión. Y en esto también tiene razón, porque nosotros no gastamos lo mismo cuando vemos que el futuro es incierto a cuando vemos que las cosas están bien. Entonces, la velocidad del dinero depende mucho de la confianza de los consumidores, qué tanto se va a mover el dólar de mano en mano. Entonces, esto, digamos que derrumba eso de la fórmula anterior, de que la velocidad del dinero es constante, pues no lo es. Y por último, establece que la demanda de dinero se ve afectada por los tipos de interés. Es decir, si hay un tipo de interés alto, las personas quieren invertir ese dinero para obtener una rentabilidad, digamos, obtener intereses de su dinero. Entonces, en este escenario hay mucha demanda de dinero porque el dinero paga, el dinero genera intereses, entonces conviene tener el dinero. Por otro lado, cuando bajas el tipo de interés, lo que quieres es que la gente suelte el dinero y que lo empiece a gastar. Por supuesto que hay extremos que es que tú dirás, puede parecer muy saludable que la gente pues gaste el dinero. Pero vemos casos como por ejemplo Venezuela, que si te pagan en la mañana, ya para la tarde ya no te alcanza para comprar lo mismo que hubieras comprado esa misma mañana. Entonces ahí es cuando el dinero es como una papa caliente, no sé si han jugado ese juego, pero es cuando no quiero el dinero porque el dinero está perdiendo valor, entonces lo suelto y eso le da velocidad al dinero. En un escenario que no es bueno, estamos hablando de un escenario como el de Venezuela, que lo que compras en la tarde ya para la noche ya no te alcanza. Entonces solamente mencionar un poquito acerca de esto de la demanda de dinero es cuando pues el dinero te genera beneficios o cuando no te genera beneficios. Pero bueno, lo que nos importa más aquí es lo de la velocidad del dinero y que podría no ser constante y de hecho no lo es. Según las etapas de inflación o recesión, según cómo se vea la economía. Y Keynes, bueno, refuta a Irving Fisher. Más adelante aparece Milton Friedman y aparece Friedrich von Hayek, que de hecho von Hayek es mi economista y matemático favorito, por su visión de quitarle al gobierno el poder sobre la economía. Y establecen que sí, en efecto, la velocidad del dinero es algo que no se puede considerar constante. Y cambian lo que son las transacciones por el Producto Interno Bruto real. Entonces, esta fórmula se adapta para que el Producto Interno Bruto real se multiplique por el índice de precios, que recordarán que por eso vimos en el video pasado lo del Producto Interno Bruto. Aquí tendríamos el Producto Interno Bruto real multiplicado por un IPC y nos daría como resultado un PIB nominal. Y eso tendría que equilibrarse con oferta monetaria multiplicado por velocidad del dinero. Entonces se adapta un poquito la fórmula, se corrige el tema de las transacciones porque las transacciones no las puedes medir
a ciencia cierta y el Producto Interno Bruto es más predecible, pero lo estás multiplicando por un IPC que ya vimos que se puede manipular. Y aquí es donde les decía que los economistas abren la interpretación. Entonces, si yo sé que el IPC no es confiable, a lo mejor le voy a hacer algunas modificaciones a mi cálculo personal. Voy a incluir el precio de las viviendas, porque yo necesito tener un índice de precios más confiable. Entonces, aquí es donde cada economista empieza a hacer sus variantes. Por ejemplo, en el factor M, vemos que la emisión monetaria no solo es un índice, está el M0, M1, M2, etc. Entonces, cada economista decide qué factor de M va a incluir. Normalmente y casi por consenso se usa M1, que es emisión incluyendo depósitos y créditos. Entonces, normalmente se usa M1, pero como les dije, cada economista le puede tocar un poquito a la fórmula y hacerla variar. Entonces, una vez establecido esto, vamos a ver algunos ejemplos ya sobre las gráficas que tenemos al día de hoy. Vamos a ver en internet, vamos a la página de la Reserva Federal de San Luis. Y bueno, estamos aquí en la página, pues, es muy conocida, la Reserva Federal del Banco de San Luis. Y bueno, vamos a hacer antes de esto un poquito de historia. Hablemos de la Gran Depresión. La condición en la Gran Depresión fue que la velocidad de dinero se vino abajo porque la gente no tenía confianza en la economía y la emisión monetaria se quedó igual. Como consecuencia, la gente empieza a atesorar el dinero. De hecho, es un concepto de economía conocido, el atesoramiento de dinero. Es decir, si yo no sé qué va a pasar en el futuro, yo guardo ese dinero y ese dinero que estaba en circulación se empieza a guardar en los colchones de las casas. Y si no aumentas la emisión monetaria, lo que ocurre es que empieza a paralizarse la economía, ya no hay dinero circulando, entonces viene una depresión. Y eso es lo que Ben Bernanke explicó en el 2008 y cambió la fórmula. Pero vamos, antes de continuar, solo quería ver quería mencionar este ejemplo de la Gran Depresión. ¿Qué fue lo que pasó cuando se cayó la velocidad de dinero, pero la emisión monetaria se quedó igual? El escenario fue depresión. Ben Bernanke, que creyó haber descubierto el hilo negro, establece, no, es que si se cae la velocidad del dinero, porque la gente empieza a agarrar el dinero que hay y lo mete en los colchones, hay que emitir más moneda para que no se quede la economía sin moneda y no venga una depresión. Y Bernanke cambia la fórmula. Si nosotros vemos de antes de la crisis del 2008, antes de la subprime, hacia el histórico que nos lleva a 1959 por acá, tenemos que conforme va aumentando, o más bien conforme va aumentando la velocidad del dinero, como ven aquí está el mismo periodo desde el 59 hasta antes de la subprime, vemos que conforme va también la velocidad del dinero aumentando, la emisión de moneda también va aumentando, entonces se va como equilibrando la cosa. Pero en algún punto llega la crisis del 2008. Ahora vamos a ver la misma gráfica, pero del 2008 en delante. Entonces, acá la velocidad después de la crisis del 2008, que es el mismo gráfico, pero es del 2008 en delante, sin contar el COVID, porque dejé fuera el COVID, eso es lo que vamos a dejar hasta el final. Pero bueno, Bernanke cambia la idea, dice, ¿sabes qué? Vamos a evitarnos una depresión y vamos a al bajar la velocidad de dinero, vamos a aumentar la emisión monetaria. Entonces, lo que está haciendo acá Bernanke es como patear el bote para adelante, como así se le dice en Latinoamérica. Es cuando el problema no lo resuelvo ahorita, pero lo puedo aventar para adelante y que lo resuelva alguien en el futuro. Eso es lo que pasó. Alguien como Hayek, un economista como Hayek, te diría, lo correcto es que venga una crisis, que se limpie el mercado, que se equilibren las fuerzas y empezamos de nuevo. Eso diría Hayek. Lo que diría Friedman es que, en efecto, sí hay que hacer un aumento en la emisión monetaria, porque si no lo hacemos, viene una depresión y no solamente va a equilibrarse la economía, sino que va a venir con velocidad, es decir, va a venir una caída, la gente va a ver que hay crisis y que no se está haciendo nada y es el escenario de la depresión. Pero después pues viene una recuperación sobre algo sano,
Eso es a lo que quiere llegar Hayek. Bernanke lo que hace es equilibrar al momento. Entonces aumenta emisión de moneda cuando la velocidad del dinero empieza a caer y el problema empieza a aventarse hacia adelante. ¿Cómo pasa esto de la velocidad del dinero? Les voy a dar un ejemplo para que sepan por qué la gente no está gastando o por qué la gente empieza a reducir la velocidad del dinero. Yo tengo una persona cercana que en su tiempo yo le recomendé invertir en Bitcoin, lo hizo con poco dinero, pero bueno, hizo una pequeña fortuna. Y yo le comentaba a esta persona hace poco de que pues yo todavía pienso quedarme con mis Bitcoins, no los pienso vender en muchísimo tiempo. Pero esta persona tiene 72 años y yo pensé, digo, si yo fuera esta persona, yo sí me gastaría el dinero. Yo sí a lo mejor me compraría cositas lindas y a lo mejor pues no es que puedas viajar tanto, pero pues te puedes comprar lo que tú quieras, porque a fin de cuentas pues tienes ese dinero y tienes 72 años. Si entramos en otro invierno criptográfico como el que pasamos en el 2018, esta persona a lo mejor ya va a llegar a 75 años y a lo mejor ya no alcanza a disfrutar el dinero. Y de ahí que yo le mencioné a esta persona, pues mira, a cualquier persona yo le diría... todavía queda camino alcista, pero a ti no me lo tomes a mal, pero disfruta tu dinero. ¿Y qué me contesta esta persona? Y tiene razón. Me dijo, es que si yo me llegara a enfermar, es que esta persona no es tan pudiente. Si yo me llegara a enfermar, quiero esa pequeña fortuna para atenderme, porque yo no quiero ir a un lugar público. Yo quiero atenderme en un lugar bueno. Entonces, yo no me voy a comprar ahora mismo un coche de lujo. Y si me enfermo, y si me da el COVID con mucha fuerza, yo soy población de riesgo. Entonces yo prefiero que ese dinero esté guardado para que si se llega a necesitar, yo tenga de dónde echar mano. Entonces yo dije, tienes razón. Entonces ya que pasa esto del COVID, ahora sí date el gusto, viaja y haz lo que quieras. Entonces eso me hizo entender por qué la gente está haciendo que baje la velocidad del dinero. Ahora vamos a ver cómo se ve la gráfica actualmente, incluyendo el COVID. Vamos a verlo todo. Vamos a ver la velocidad monetaria desplomada. ¿Se fijan? Llega el COVID y se desploma la velocidad monetaria. La gente no está gastando, no le está dando velocidad al dinero. La velocidad se vino abajo. En cambio, la emisión monetaria se disparó, pero de manera brutal. Vean la gráfica, de 1960 o del 59, vámonos hasta atrás, 1959 había 138,9 billones de dólares en circulación, aquí. Y durante todas estas décadas, incluyendo la crisis subprime y que empezaron a acelerar la emisión de moneda, llega el COVID y pasamos de tener aquí en este punto, digamos, 3.950 billones en circulación, se nos dispara hasta 18.100, que es lo que tenemos actualmente. Y todavía vienen estímulos en camino. La emisión monetaria sigue aumentando. La velocidad del dinero sigue cayendo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Y es lo que les decía, que esto me parece aterrador. ¿Qué va a pasar cuando toda esa gente saque ese dinero de los colchones, que se vacunaron, que ya se sienten tranquilos, que empiezan a viajar, que empiezan a... todo ese dinero que estaba guardado en los colchones empieza a salir de golpe a la economía? Entonces vamos a tener un factor de multiplicación diferente. Porque recuerdan la fórmula, M por V es lo que te daría lo que sería la inflación. Entonces, no es lo mismo multiplicar un factor M, que digamos números cerrados. Tenemos un M en 100, multiplicado por un número bajo, digamos 10. 100 por 10 te da un 1000, te da un resultado de 1000, entonces estamos bien, no hay problema, seguimos emitiendo dinero. Esa es la mentalidad keynesiana que tiene Estados Unidos actualmente. Pero, ¿qué pasa si el segundo factor de la multiplicación se dispara en cuanto la gente se vacune, en cuanto la gente empiece a salir a la calle? Ya vamos a tener un factor a lo mejor ya no de 100 por 10, número bajo, sino a lo mejor de 100 por 100. Entonces ya tendríamos un elemento 10.000. Y de ahí es que yo parto cuando veo que, por ejemplo, Warren Buffett se deshace de acciones bancarias y
cosa que él nunca le ha gustado la materia prima, el oro, está invirtiendo en Barrick Gold. Se está alejando del dólar, se está yendo hacia la materia prima. Tenemos mucha gente en este momento hablando del superciclo de las materias primas. Yo mismo se los he dicho, inviertan en materias primas. Tenemos a Bill Gates, que de tener una empresa de software, está comprando tierra agrícola. Él es el que más tierra agrícola tiene en este momento. Tenemos a Robert Kiyosaki, que básicamente en Twitter lo único que dice es desháganse de los dólares, compren oro, plata y bitcoin. Tenemos a Druckenmiller, que está en corto, en posiciones en corto, en contra del dólar. Tenemos a Michael Saylor, que cambió toda su cartera de estar en dólares, la cambió a bitcoin. Entonces, yo lo que veo es que los super ricos o los del top están resguardándose en materias primas, mientras que la gente de a pie está bien contenta esperando sus cheques. Entonces, ahí es cuando uno se pone a pensar qué es lo que viene hacia adelante. Y es lo que yo les digo, que me parece que puede ser aterrador. Para mí, la única escapatoria sería que la Fed destruyera dinero. Literal, que lo incinerara. Para tratar de equilibrar un poquito el factor de la multiplicación. Que si la velocidad se dispara, tienes que destruir dinero. Y si no lo hace, la inflación va a ser brutal. Entonces, depende de qué es lo que vaya a hacer la Fed. A mi parecer tendría que aumentar los tipos. Pero eso también puede tener consecuencias. Como por ejemplo algo como la crisis hipotecaria, porque es cuando la gente se endeuda y luego a un interés cero o muy bajo, y luego le aumentas el tipo de interés, ya no puede pagar la deuda, eso lo hace llevar a incumplimiento. Entonces, para mí no hay un escenario perfecto de salida, pero yo creo que al menos la Fed tendría que destruir dinero. Si no lo hace, el escenario inflacionario, quizá me atrevería a decir hiperinflacionario, podría desatarse, porque la manera en que se disparó la emisión monetaria y lo caída que está la velocidad monetaria hace que nuestra ecuación dé miedo. Entonces, este es el punto al que quería llegar, es de lo que quería hablar con ustedes. Por supuesto puedo estar equivocado, y a lo mejor Druckenmiller, y a lo mejor Michael Saylor, y a lo mejor yo, y a lo mejor Kiyosaki vamos a quedar como tontos, pero sigo sosteniendo que esto es el escenario más probable. Y por esas razones que yo, moneda fiat, trato de tener lo mínimo, lo menos que pueda tener en fiat. Trato de exponerme bueno, en mi caso, criptoactivos o materias primas. Y esa es mi visión de lo que puede pasar en el futuro. Entonces, cuando me dicen, ¿cuándo va a empezar la inflación? ¿O por qué no hay inflación? Bueno, de entrada, la inflación no se nota por lo que vimos en el video pasado sobre el IPC. Y segundo, porque va a depender de la velocidad en que la vacunación avance y qué tan rápido la gente va a llegar a gastarse ese dinero que tenía bajo el colchón. Y bueno, colegas, pues de momento es todo. Solo me resta despedirme. Si les gusta el video, pues por ahí coméntenme. Si quieren que luego sigamos hablando de la economía desde la visión austriaca, si quieren que veamos algo más en detalle. Algunas cosas, por supuesto, yo no soy un experto economista de la escuela austriaca, pero pues se pueden desempolvar los libros, podemos volver a ver a Hayek, podemos ver ese tipo de cosas y vemos. Pero bueno, por lo pronto lo que quería era tocar esto de la inflación. Y me despido, les mando un muy fuerte abrazo y que tengan felices transacciones.